El Día Mundial de la Lucha contra la Depresión se conmemora el 13 de enero, con el objetivo de sensibilizar a la población con referente a ese trastorno mental, reducir el estigma y promover la búsqueda de ayuda profesional. La depresión es un trastorno en el estado de ánimo que se caracteriza por una tristeza persistente, la pérdida de interés en actividades diarias y la interferencia en la vida cotidiana. Hoy, en Cuidando mi Salud, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. ¡Comenzamos! La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por la tristeza y el desánimo. Se asocia, además, con alteraciones físicas y cognitivas, ya que afecta al desarrollo funcional del paciente, así como a las relaciones sociales o el lenguaje. Es, además, una de las patologías más frecuentes en las consultas de atención primaria y la primera causa de atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de problemas mentales. No se conocen las causas, pero sí hay múltiples factores que pueden desencadenar la enfermedad. El tratamiento con psicofármacos o psicoterapia consiguen en la mayoría de los casos aliviar parcialmente o en su totalidad los síntomas. Una vez se han superado los síntomas de la depresión, conviene seguir bajo tratamiento el tiempo que estime un profesional médico para evitar posibles recaídas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a otra transmisión de Cuidando mi Salud. El día de hoy con un tema muy importante dentro de la salud mental, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Para hablar de esto, estamos muy felices y muy emocionadas de estar con dos especialistas que nos van a hacer indagar más acerca del tema y saber más sobre este. Yo soy Daniela Ortiz y también estoy muy feliz porque no me encuentro sola en el set, estoy con mi compañera y amiga Ana Paula Esparza. Bienvenida, Pau. Muchas gracias, Dani, por la invitación, y como ya lo mencionas, tenemos a 12 invitados muy especiales. El primero es el doctor Isaac de la Parra Silva. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muy amables por la invitación. Él es miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y cuéntenos un poquito más sobre cómo es trabajar ahí y sobre usted. Bueno, yo soy médico especialista en psiquiatría, soy miembro del capítulo Aguascalientes de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que es a nivel nacional la principal agrupación de médicos especialistas en psiquiatría, y en cada estado hay un capítulo. Okay. Por eso no es, digamos, como presidente o presidencia del estado, sino es capítulo estatal. Okay. Y bueno, es agradable trabajar ahí porque convivimos los psiquiatras de todo el país en reuniones que tenemos a nivel nacional y a nivel regional. Muy bien. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y también tenemos con nosotros al psicólogo Jonathan Rodney Pacheco Barrita. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, queremos saber más sobre usted también y que nos cuente cuál es la importancia de que podamos hablar sobre este tema en este tipo de espacios. Sí, claro. Yo soy licenciado en psicología, tengo una maestría en psicoterapia gestal, atiendo tanto en lo privado como en lo público, y creo que una parte muy importante es poder desarrollar este tema como algo normal, como algo que sucede día a día, así como ciertas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que es algo que afecta a toda la población y que se ha normalizado, pero en la cuestión mental todavía nos falta esa capacidad de entender que son
cosas del día a día. Claro, es muy importante y bueno, vamos a indagar más acerca del tema en un momento, pero antes vamos a ver un pequeño sondeo que nos preparó la producción con la comunidad universitaria para saber la opinión de las personas. Entonces, amigos, vamos a ver el sondeo por parte de la producción y en un momento volvemos. ¿Qué es la depresión? Pues la depresión es un trastorno en el estado de ánimo que no solo incluye la tristeza, pero sí es como una de las principales causas o principales emociones, sino es una falla sistemática completamente desde un punto de vista neurológico, donde no se tiene una suficiente recaptación de diferentes neurotransmisores como la serotonina o la noradrenalina para poder tener un buen estado de ánimo. Bueno, yo la depresión la entiendo como una alteración del estado de ánimo, que no solamente es tristeza, es falta de motivación, muchas veces no quieres hacer nada, un sentimiento de vacío, principalmente eso. Pues es un estado en el que ya tanto nuestro cuerpo como nuestra mente llega a un punto de inestabilidad, de crisis, ya un punto crítico en el que ya está afectando nuestra salud. La depresión puede ser considerada como un trastorno del estado de ánimo que afecta nuestra manera de pensar, de actuar y de realizar nuestras actividades dentro de la vida diaria. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una tristeza profunda y por algunos otros síntomas como el aislamiento, la anedonia, que es la falta de experimentar placer, la fatiga crónica, entre muchos otros. ¿Y cuáles podrían ser las causas de un estado de depresión? Bueno, pues podrían ser situaciones traumáticas, situaciones estresantes, situaciones de tal vez de muchas emociones, de un desequilibrio emocional o mental o cosas de este estilo. Bueno, yo creo que hay muchas causas, aparte de las biológicas que vemos en clase, que son como falta de neurotransmisores, también hay faltas ambientales, como la soledad, la pérdida de un ser querido, muchas situaciones de niñeces, traumas. Bueno, pues tenemos yo creo que varios factores. Podría ser la cuestión económica, podría ser también presiones tanto familiares en el trabajo, o incluso cuestiones de salud también. Pueden ser factores orgánicos, hereditarios o alguna situación emocional o ambiental como alguna pérdida o algún tipo de duelo en este caso, o situaciones donde el paciente tiene como esta incapacidad de identificar sus recursos de afrontamiento. Bueno, hay diferentes causas, es multifactorial, vienen causas orgánicas, es decir, que el propio organismo no está segregando las sustancias necesarias para que el cerebro funcione adecuadamente, pero también hay factores sociales como algunas experiencias vividas, algunos duelos o algunas cuestiones ya directamente con personalidad o con situaciones únicas de cada individuo. ¿Qué les ha parecido el contenido del sondeo? Yo creo que en esta parte se nota que al menos aquí en la población estudiantil hay un buen concepto de lo que es la depresión, algunas de sus causas y algunas de las implicaciones que tiene. Entonces me parece que los chicos tienen una buena información sobre esta parte. ¿Y a usted, doctor Isaac? Sí, coincido con Rodney, porque evidentemente en los comentarios que escuchamos hay bastante claridad sobre lo que es el fenómeno depresivo. No solamente el enfermo, que sería la depresión propiamente, sino el duelo, que es, digamos, el componente natural que todo ser humano tiene y que puede llevar, cuando se prolonga de manera inapropiada, a la enfermedad depresiva. Sí. Y bueno, continuando con usted y dando inicio a la entrevista, ¿qué es un trastorno mental? Bueno, un trastorno mental, digamos que tendríamos que entenderlo como la alteración de las funciones mentales naturales. Entonces, cualquier alteración de una función mental natural sería considerable un trastorno o alteración mental. En el caso que nos ocupa de la depresión, pues la función natural es el duelo, la capacidad de, digamos, superar las pérdidas que cotidianamente
cualquier persona puede tener. Sí. Entonces, esa capacidad de superarlo se llama duelo, y el duelo es algo natural. Cuando el duelo no puede completar adecuadamente su propósito de superar la pérdida, en ese momento es cuando aparece ya lo que sería la enfermedad depresiva, la depresión propiamente, como lo escuchábamos, ¿no? Claro, y retomando este tipo de trastornos, ya hablando de uno que puede ser, bueno, el proceso del duelo, ¿cómo se clasifican estos trastornos, Rodney? Los trastornos mentales tienen varias clasificaciones según las áreas que van afectando. Tenemos las adicciones, tenemos las demencias, la esquizofrenia. En cuanto a la parte de la depresión, hay varias clasificaciones. Está el depresivo mayor, la distimia, algunos brotes, incluso puede llegar a haber brotes psicóticos. Entonces, la clasificación de la depresión sí es complicada, sí de repente no es una. A veces, como nos decían en la escuela, tiene nombre y apellido, entonces a veces es complicado, ¿no? O sea, no es como que tienes esta depresión o tienes depresión, no, hay que revisar a través con los especialistas cuál es la característica de la depresión que nosotros estamos teniendo. Y a partir de ahí vamos a ver o se va a observar cuál es la mejor forma de tratarlo. Y doctor Isaac, ¿es lo mismo la depresión que la tristeza? No, justamente hay que hacer una diferencia clara. La tristeza es una respuesta, una emoción natural de cualquier ser humano. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de entristecernos. Ahora, cuando la tristeza se hace constante, se hace permanente, cuando no se puede eliminar, es cuando ya hablamos de que hay un problema. En este caso, la emoción tristeza está convirtiéndose en un síntoma, que sería ya una molestia. Y ese síntoma entonces es el que sería el síntoma principal asociado con la apatía, que sería el desgano. Son los dos síntomas principales de la enfermedad depresiva. ¿Sí? Entonces, por eso, tristeza es natural, pero cuando se va prolongando y alterando, entonces se convierte en depresión. Ok, y entonces, psicólogo Rodney, ¿existen entonces diferentes tipos de depresión? Sí, la parte con la depresión es que no todos lo viven de la misma manera. La cuestión de la depresión es como muy personal. Algunos sí presentan como esta insatisfacción, algunos con la incapacidad de poder realizar cosas, algunas personas pueden incluso parecer que tienen una vida normal, cuando el manejo de sus emociones y más que nada la tristeza no es la adecuada. Entonces, no lo van a presentar de la misma manera, ¿no? Es como de, a lo mejor yo vivo mi tristeza de esta manera, pero la otra persona lo vive de diferente manera, ¿no? Entonces, esta parte va a llevar a que cada uno tenga una forma diferente de expresarlo y de vivirlo. Obviamente, como todo diagnóstico, va a haber puntos en común, pero cada uno va a tener la forma en la que está viviendo esta depresión. Y doctor Isaac, todos, o mejor dicho, ¿quiénes pueden llegar a padecer de depresión? La enfermedad depresiva la podemos padecer cualquier ser humano, en cualquier momento de la vida, desde la infancia hasta la senilidad o la tercera edad, y se puede presentar la enfermedad depresiva. No es característica de un género, aunque sí es más frecuente en la mujer por cuestiones de tipo hormonal, pero también en el hombre aparece la depresión. Y tampoco depende de otros factores como raza o ocupación, o factores externos. Es una situación universal, digamos. Claro, es muy importante creo que tener en cuenta estos puntos para saber identificarlo justo como lo mencionaban. Pero antes antes de continuar con la conversación vamos a un pequeño corte y en un momento continuamos con la conversación. Amigos, en un momento volvemos a Cuidando mi Salud, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. En un momento volvemos. Estamos de regreso en Cuidando mi Salud con los invitados el doctor Isaac de la Parra Silva y el psicólogo Jonathan Rodney Pacheco Barrita. Es tiempo de ir a una cápsula sobre, te lo explico, video sobre qué es la depresión. Después continuamos con la entrevista.
Lamentablemente, la palabra depresión se ha integrado en el lenguaje común. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir hoy me siento deprimido o creo que fulano está deprimido? El problema es que lo que muchos entienden por depresión a menudo no corresponde a la verdadera naturaleza de la enfermedad. Hagamos una prueba. Evalúa estos síntomas. María se despierta muy temprano en la mañana y no puede volver a dormirse. Ha perdido el apetito y ha bajado de peso. Está muy activa en el trabajo y en las actividades diarias casi de manera frenética. Se siente irritable y tiene breves episodios de euforia. Ha comenzado muchos proyectos nuevos, pero no logra terminarlos. Juan, por otro lado, tiene estos otros síntomas. Duerme muchas horas al día, pero siempre se despierta cansado. Ha perdido interés en actividades que antes amaba, come mucho más de lo habitual y ha ganado peso. Se siente inútil y está lleno de sentimientos de culpa. Evita el contacto con la familia y amigos. Según ustedes, ¿cuál de los dos sufre realmente de depresión? Bueno, si han respondido potencialmente ambos, han acertado. Contrariamente a lo que se pueda creer, de hecho, la depresión no se limita solo a un sentido genérico de tristeza, aunque sea profundo. Es un trastorno complejo que a veces se esconde detrás de altos niveles de funcionalidad y tiene muchas facetas y no siempre es fácil reconocerla. Entonces, ¿qué es y cómo funciona la depresión? Te lo explico. Imagina estar envuelto en un pesado manto de tristeza tan profunda y persistente que parece no tener fin, unida a una profunda sensación de vacío y soledad, incluso cuando estás rodeado de amigos y familiares que te aman. Las actividades que antes te divertían o te emocionaban, como comer tu comida favorita o escuchar tu canción preferida, ahora ya no te interesan. Esta pérdida de interés en las cosas que más amas hace difícil encontrar la motivación para involucrarse en cualquier cosa, incluso en las actividades diarias más simples. La depresión puede hacerte sentir extremadamente cansado y sin energía, como si cada pequeño gesto requiriera un esfuerzo enorme. Al mismo tiempo, puede ser difícil encontrar descanso y alivio en el sueño, porque el insomnio es a menudo un problema común para quienes sufren de depresión. La depresión también puede afectar la autoestima y la percepción de uno mismo. Las personas deprimidas pueden sentirse inútiles, culpables, castigándose mentalmente por supuestas faltas o fracasos. Estos pensamientos negativos y autocríticos pueden crear un círculo vicioso, empeorando aún más la enfermedad. En algunos casos, la depresión puede llevar a pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Estos pensamientos pueden ser extremadamente angustiantes y preocupantes tanto para la persona que los experimenta como para las personas a su alrededor. Lo que acabamos de describir es la forma más clásica de este trastorno, o mejor dicho, lo que todos imaginamos cuando pensamos en la depresión, la llamada depresión mayor. Estamos de vuelta para seguir conversando sobre este tema tan importante que es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Vamos a seguir con esta conversación y para continuar, psicólogo Rodney, ¿qué tan común es la depresión en el mundo? La depresión en el mundo es un tema complicado porque no todos lo pueden o no todos lo dicen. Hasta las últimas cifras eran 280 millones de personas alrededor del mundo con este trastorno. Como te decía, el problema es que no sabemos cuántas personas realmente lo ocupan. Pueden ser muchísimos millones más, pueden ser un poco más, pero sí es un trastorno que es preocupante porque al final de cuentas cada día se generan más situaciones que lo están haciendo, ¿no? Situaciones económicas, situaciones políticas, por ejemplo en Estados Unidos, situaciones en cuanto a la economía. Entonces, incluso hasta las redes sociales pueden contribuir a esta parte, ¿no? Entonces es una situación que no se tiene como exactamente medido, pero alrededor de ese tipo de esa cantidad, 280 millones a nivel mundial. Claro. Y doctor Isaac, ¿en Aguascalientes hay cifras sobre las personas con depresión? Sí, tenemos cifras que han sido determinadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que en el 2021 encontró que aquí en Aguascalientes teníamos un 16% de enfermedad depresiva como prevalente. O sea, más o menos 1 de cada 5 personas tiene la enfermedad depresiva, identificada o no identificada, tratada o no tratada. Y a nivel, digamos, nacional, pues tenemos una condición un poco desfavorable en Aguascalientes porque aparte de que tenemos una tasa de suicidio elevada, el suicidio es algo que se relaciona mucho con la enfermedad depresiva, también tenemos una tasa de depresión identificada mayor. Estamos como en el número 16 de los 32 estados de la República.
Entonces, bueno, yo creo que eso, por un lado, nos lleva a ver que en Aguascalientes hay una mayor conciencia en la población en general de que existe esta enfermedad y de que hay que buscar algún tipo de apoyo o de ayuda para atenderla. Claro. Y bueno, junto a esto, ¿cuáles son las causas o cuáles serían las principales causas de la depresión? No hay una causa en específico, no hay una causa determinante que nosotros digamos esto es. Son muchos factores. Lo genético, lamentablemente, cuando nosotros presentamos algún tipo de este trastorno y de repente rastreamos, podemos encontrar que a lo mejor nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tuvieron ciertas características depresivas. Entonces, una parte importante es la genética, otro lo medioambiental. Al final de cuentas, yo no sé el día de mañana si puedo tener algún accidente que me incapacite. Enfermedades como la diabetes generan mucha depresión en las personas que lo padecen, cáncer, enfermedad de transmisión sexual. Entonces, no es algo que diga va a aparecer el día de hoy o el día de mañana, sino son diversos factores. Igual la convivencia con las demás personas, el aislarte, problemas familiares. Entonces, varias situaciones pueden derivar a que una persona presente depresión. No es un solo factor, sino pueden incluso hasta juntarse varios para que esto termine explotando con la persona. Claro. Doctor Isaac, ¿y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de la depresión si no se trata a tiempo? Bueno, la principal consecuencia de la depresión no tratada es que se hace crónica. O sea, puede durar no solo meses, puede durar años. A veces puede durar toda una vida. Entonces, en ese sentido, lo que la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial ha propuesto es que se considere lo que llamamos el criterio de pérdida de años de vida saludable. Este criterio significa que, por ejemplo, la depresión no tiene una frecuencia de mortalidad tan alta como otras enfermedades. Por ejemplo, comparada con el infarto agudo del miocardio, ese infarto del miocardio tiene una tasa de mortalidad alta. La depresión comparativamente tiene una tasa baja, pero el problema es que la depresión hace sufrir mucho. Entonces, por eso se habla de eso, de la pérdida de años de vida saludable. Y esta condición determina que a nivel mundial es la depresión la principal enfermedad que produce pérdida de años de vida saludable en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, vemos que la consecuencia directa es un sufrimiento. Es el que la persona sufre por su enfermedad depresiva. Y además, el sufrimiento se va compartiendo. Entonces, resulta que no solo la persona que está deprimida, sino que aquellas personas que conviven con él o con ella también están expuestos a la misma consecuencia y también sufren. Entonces, esa es una situación directa. Hay otras consecuencias, como hablábamos hace un rato, como con el suicidio, porque el suicidio aparece en algunas personas como la única manera de salir del sufrimiento. Y entonces intentan contra su vida y a veces lo logran, ¿no? Entonces, en ese aspecto es la principal enfermedad que está relacionada con el suicidio, ¿no? La depresión, ¿no? Okay. ¿Y cuáles son las señales o síntomas de la depresión? Los síntomas principales lo vamos a encontrar en el cambio del comportamiento de la persona que lo padece. Primero van a estar perdiendo el interés o el poder realizar algunas cosas que les guste, ¿no? Vemos a lo mejor a la persona que le gustaba salir todos los días al parque y de repente ya está dormida en su casa ese tiempo, o la persona que disfrutaba salir con los amigos, ir a ver el partido de fútbol o ir a jugar, realizar alguna actividad, y poco a poco se va alejando de eso, ¿no? Pierde incluso las ganas, o sea, no es como de, es que a lo mejor ya no me alcanza el tiempo, ¿no? Sino simplemente ya no disfruto de hacer algo que me gustaba mucho y ya no disfruto de convivir incluso con los demás. Entonces, esos cambios de humor, los cambios de comportamiento donde siempre buscan aislarse, donde se pierde la comunicación con amigos y familiares, van a ser muchos de los síntomas. Y otros pueden ser incluso hasta la forma en la que hablen, ¿no? Cómo se pierde ese sentido de la vida, cómo se pierde ese sentido de la importancia de las situaciones, ¿no? Incluso hasta llegan a ser como bromas. De repente esta parte de, ojalá me muriera mañana, ¿no? O esta parte de, ay, me quiero morir, ¿no? Entonces, a veces uno lo toma como broma, o a veces incluso hasta la misma persona lo toma como broma, pero hay algo detrás de eso que nos está señalando, hay algo detrás de esa situación, ¿no? Incluso hasta el pesimismo, ¿no? Personas que a lo mejor eran como de, ay, pues vamos a
hacer las cosas, vamos a intentarlo, de repente pareciera que perdió todo ese interés de hacerlo o de empezar algo nuevo. Entonces van a ser pequeños indicadores que nos van a decir algo está pasando con esta persona, algo se está perdiendo o está pasando una situación que ni siquiera es normal, ¿no? Por ejemplo, con la depresión postparto. De repente es un tema que no se habla mucho o es un tema que no se toma mucho interés, ¿no? De, ay, pues ya irá pasándoles, ya irá quitándosele, ¿no? Y es un tema que a veces está como muy escondido tanto con las mismas mujeres como las personas que están alrededor de ellas. Claro, y bueno, retomando esto, ¿estas señales se pueden confundir con otras enfermedades? Sí, claro. El problema aquí es que a veces lo tomamos como, no tanto como confundirlo, sino como no querer verlo. Porque sí hay algunas parecidas, pero las características son muy diferentes. Se podría confundir incluso hasta con ayúdame, doctor, cuando tienes algún accidente o cuando pasa algún evento fuerte en tu vida. O sea, un evento traumático. Sí, un evento traumático. Se me fue el nombre del trastorno, pero sí, podemos confundirlo. Pero obviamente el origen es como muy diferente, ¿no? Entonces, esas situaciones nos van a marcar qué es depresión. A lo mejor alguna situación como adicciones, pero pues ahí vamos a ver el consumo, ¿no? Entonces, sí podemos confundirlo, pero va a ser muy evidente que hay un cambio en el estado de ánimo. Claro. Muy interesante lo que han dicho, pero ¿qué les parece si antes de continuar vamos a un pequeño corte? Es momento de ir a un pequeño corte. Están aquí en su programa Cuidando mi Salud. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Cuidando mi Salud. Gracias por quedarse con nosotros para seguir hablando sobre este tema tan interesante y tan importante para nuestra salud mental como lo es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Recuerden que estamos con dos especialistas que nos están ayudando a entender más sobre el tema, el psicólogo Jonathan Rodmi Pacheco Barrita y el doctor Isaac de la Parra Silva. También recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 449-910-7400 con extensión 30412 y 30413 y que también nos pueden encontrar en redes sociales como UATV para que nos dejen sus comentarios y sus dudas sobre este tema. Pero bueno, antes de continuar con la conversación vamos a ver una pequeña cápsula, la segunda parte del video, ¿qué es la depresión? De Te lo explico en video. Así que vamos con el contenido. Pero la depresión es una experiencia compleja y profundamente personal que puede manifestarse de muchas maneras y con diferentes intensidades. Aquí hay un breve resumen de otras formas principales de depresión en adultos. Trastorno depresivo persistente, una forma de depresión crónica que dura al menos 2 años, pero con síntomas menos graves que, por ejemplo, la depresión mayor. Trastorno bipolar, una forma de trastorno que combina episodios depresivos con episodios maníacos, como euforia, hiperactividad y pensamientos acelerados. Depresión posparto, que se manifiesta después del parto y puede causar tristeza extrema, fatiga y ansiedad, dificultando que la madre cuide del recién nacido. Depresión reactiva, causada por eventos estresantes de la vida, como la pérdida del trabajo, la muerte de un ser querido u otras situaciones traumáticas. Depresión estacional, que ocurre durante ciertas estaciones del año, generalmente en invierno, y puede estar relacionada con la falta de luz solar. ¿Cómo se diagnostica la depresión? El diagnóstico de la depresión es un proceso complejo, y si se sospecha que se sufre de este trastorno, lo mejor es consultar a un especialista en salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra. En resumen, podemos decir que para diagnosticar una depresión mayor, la persona debe haber experimentado al menos 5 de estos 9 síntomas durante al menos 2 semanas. Y de estos síntomas, al menos uno debe ser un estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer en las actividades diarias. Pero ¿cuáles son las causas de la depresión? La investigación ha demostrado que la depresión puede ser hereditaria, pero la genética es solo una parte del rompecabezas. Un papel importante lo juegan los neurotransmisores, dopamina, serotonina y noradrenalina.
y un desequilibrio de estas sustancias químicas en el cerebro puede contribuir al desarrollo de la depresión. Los episodios depresivos también pueden ser desencadenados por eventos estresantes o traumáticos, como la pérdida de un ser querido, el abuso de sustancias, la pérdida del trabajo o problemas financieros. Así como enfrentar situaciones crónicas de estrés o una enfermedad física puede aumentar la vulnerabilidad a la depresión. Finalmente, es fundamental recordar que la depresión es a menudo el resultado de una combinación de estos factores y que por cada persona esta enfermedad es una experiencia única. ¿Cómo se trata la depresión? Reconocer los signos de la depresión e intervenir de manera oportuna es fundamental para reducir el impacto negativo de esta enfermedad en la calidad de vida de la persona y de sus seres queridos. La mejor manera de hacerlo es buscar ayuda de especialistas cualificados como psicoterapeutas o psiquiatras. La combinación de psicoterapia y medicamentos, junto con intervenciones en el estilo de vida, suele ser la solución más efectiva, mientras que el ejercicio físico, una dieta equilibrada y la reducción del estrés tienen efectos antidepresivos conocidos. Y bueno, continuando con esta serie de preguntas, doctor Isaac, ¿cómo es que se diagnostica la depresión? Bueno, ya veíamos ahorita en la cápsula que lo complejo del diagnóstico tiene que ver con la presencia y la intensidad de los diferentes síntomas. Pero el diagnóstico se llama de tipo clínico, es decir, el médico, el psicólogo o el psiquiatra tiene la posibilidad de identificar los síntomas y entonces determinar qué se está presentando. Aquí es muy importante señalar que todas las enfermedades, recordemos que cualquier enfermedad nos quita salud. O sea, si yo me rompí una pierna, o si yo tengo un resfriado, o si me operaron de algo y me quitaron un pedazo de mi cuerpo, estoy enfermo. Eso significa una pérdida de salud. Y como dijimos al principio, la depresión aparece cuando perdemos cosas y no las elaboramos adecuadamente. Entonces, en ese aspecto, la situación hace que el diagnóstico sea esencial y hay que recordar que cualquier enfermedad puede cursar con depresión. Además, ¿no? Es decir, es un diagnóstico adicional que cualquier enfermo de cualquier otra cosa puede tener. Entonces, bueno, una vez que se hace el diagnóstico, ya se puede implementar el tratamiento. Y teniendo en cuenta esto, psicólogo Rodmi, ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros mismos si padecemos depresión o podemos comenzar a padecerlo? Sí, claro. En esa parte muchas veces las personas que suelen padecer depresión lo suelen confundir, como decíamos al principio, con la tristeza. A veces pensamos que es algo pasajero, a veces pensamos que es algo que en algún momento se nos va a quitar y no llegamos como a esa parte donde nosotros pedimos una atención. Entonces, creo que tenemos que darnos cuenta qué está pasando con nosotros, cómo nuestras emociones se están descontrolando y cómo no nos permiten avanzar el día a día. Cómo a lo mejor ya mi tristeza rebasó una semana, 2 semanas, un mes. Cómo no puedo cerrar un tema que me causó dolor, que me causó daño. Digo, obviamente vamos a tener situaciones como la pérdida de un familiar, que no va a ser rápido, pero también esa parte de, si mi familia, si mi pariente, si mi amigo murió hace 6 meses y me sigo sintiendo igual como el primer día, ¿qué está pasando conmigo, no? ¿Qué está pasando que no puedo superar esta pérdida? Entonces, es importante darnos cuenta cuando este cambio de emociones nos está limitando y no nos está permitiendo hacer nuestro día a día, no nos está permitiendo llevar las actividades que siempre estoy realizando. Entonces, esta disminución de la calidad de vida, esta disminución de la calidad de mis pensamientos y de mis emociones es lo que nos tiene que decir, algo no está bien conmigo, algo no está encajando ahorita con mi mente y con mi salud y tengo que acercarme con los profesionales para ver qué es lo que está pasando. Claro. Y doctor Isaac, ¿cómo es que se trata la depresión? El tratamiento de la depresión, como mencionaba también la cápsula, en la actualidad se considera combinado o mixto. Es decir, hay que utilizar psicoterapia, hay que utilizar tratamiento médico, médico-psiquiátrico, que no solo son medicinas. En la actualidad ya tenemos otras modalidades de tratamiento como la estimulación directa del tejido cerebral por magnetismo o por corriente eléctrica. Y también tenemos los cambios en el estilo o ritmo de vida que se mencionaban en la cápsula. Entonces esa combinación es lo que da como resultado el tener un tratamiento adecuado, apropiado para la depresión. Pero hay que hacer la combinación. Si se combina, se obtiene el mejor resultado.
Si nada más se usa uno, pues puede ser un resultado parcial, digamos. Entonces, por eso es que es importante que se tenga esa combinación. Doctor, y ya hablando sobre el medicamento, ¿cómo es que, o bueno, en qué consisten los tratamientos de medicamento? Con el medicamento lo que buscamos es modificar los niveles de neurotransmisores. Como se vio también en la cápsula, hay neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la adrenalina que están involucrados en que se aparezcan los síntomas depresivos y la enfermedad depresiva. Entonces, al cambiar los neurotransmisores, aumentarlos o modificarlos, vamos a mejorar estos síntomas. Entonces, los medicamentos que llamamos antidepresivos tienen ese propósito. Aunque a veces también necesitamos utilizar medicamentos que son además tranquilizantes, por ejemplo, ya sea de los tipo antipsicótico o de los tipo ansiolítico. Entonces, bueno, estas combinaciones de medicamentos son las que el médico o el psiquiatra debe de determinar cómo le conviene a la persona para que se obtenga el mejor resultado, disminuyendo sus síntomas y tratando de eliminarlos, para que además la psicoterapia pueda dar mejor resultado, porque mientras se mantengan controlados los síntomas, es más fácil para la persona hacer su proceso de la psicoterapia o colaborar con los cambios en los otros factores sociales que se recomienden. Claro, y como lo menciona el doctor, la terapia psicológica, ¿cómo se utilizan para combatir este trastorno? Sí, claro. En la terapia psicológica buscamos diversos factores: conducta, manejo de emociones, el aceptar las emociones, ¿no? Muchas veces estamos peleados con nuestras emociones, muchas veces no sabemos cómo manejarlas y muchas veces tratamos de ocultarlas, ¿no? Aquí lo importante es aceptar nuestras emociones, saber cómo manejarlas, saber cómo responder. Y creo que lo importante con la depresión es cómo desde niño nos enseñan esta situación. Lamentablemente todavía tenemos este pensamiento muy arcaico de los hombres no lloran, los hombres no muestran debilidad, los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser responsables, ¿no? Entonces, todavía tenemos este pensamiento de la tristeza no es para ciertos sectores, ¿no? O la tristeza es algo que se tiene que ocultar, ¿no? Porque incluso hasta dentro de las mujeres no se les enseña como esta parte de fortaleza, pero a veces esta parte como de vívelo tú solo, ¿no? Como esta parte de no te metas o no le arruines el día a alguien más para estas partes, ¿no? Entonces a veces nos sentimos mal y queremos acercarnos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y a veces es más la pena que nos da a nosotros, es que lo voy a incomodar, es que lo voy a hacer sentir mal, o incluso nosotros como personas, con las personas que están padeciendo este tipo de enfermedades, ¿cuántas veces no pasa que ves a alguien llorando y no sabes qué hacer o no sabes qué decir? Y hay personas que incluso le dan la vuelta a eso, esa parte de chin, alguien está llorando, yo mejor me voy porque no sé qué hacer, ¿no? Entonces, la psicoterapia nos enseña esta parte de cómo afrontarlo, cómo acercarnos, cómo aceptar nuestras emociones y manejarlo. La tristeza es algo común en todos, por eso está ahí, no está de adorno, no es porque la naturaleza nada más se le ocurrió inventarlo, sino que es algo importante que nos dice que algo está mal en nuestra vida. Y si le hacemos caso, vamos a entender o vamos a buscar qué necesito modificar, ¿no? Entonces, la psicoterapia nos ayuda a aceptar eso, nos ayuda a manejarlo y a entender que las emociones son normales en todos los seres humanos. Claro. Y doctor Isaac, ¿la depresión se puede prevenir? Si es así, ¿de qué manera se podría? Bueno, claro que se puede prevenir. Una de las maneras más eficientes es educando, o sea, llevándole conocimiento a las personas de qué se trata el problema, ¿no? Y qué es lo que se puede hacer para resolverlo lo más pronto posible o para evitarlo. Yo, en la idea de prevenir la depresión, diría que habríamos de enfocarnos en enseñar a las personas a identificar cuando las pérdidas se resuelven adecuadamente, porque siempre vamos a perder algo. Entonces, bueno, el asunto es que podamos resolverlo, ¿no? Entonces, si yo perdí, por ejemplo, una amistad, pues entonces, ¿qué voy a hacer, no? O sea, tengo que aprender a ver cómo resuelvo eso. ¿Se podrá resolver la pérdida de la amistad? ¿Puedo recuperarla o ya no puedo recuperarla?
Y entonces, ¿qué hago? No? Ni modo de que me quede tirado llorando toda la vida, ¿no? Entonces, esa parte es la que tendríamos que buscar dentro de la prevención. Es decir, enseñarle a la gente, tanto a adultos como a niños y adolescentes, el cómo manejar sus pérdidas de manera útil, de manera productiva, ¿no? Que no se conviertan en la enfermedad depresiva o en síntomas que después se arrastren toda la vida, ¿no? Muy importante como comenzar a hablarlo y reconocerlo también, ¿no? Sí, Pero claro. bueno, antes de continuar con la conversación vamos a un corte y continuamos. En un momento regresamos, recuerden que están viendo Cuidando mi Salud. Volvemos. Estamos de vuelta en Cuidando mi Salud y es momento de ver una cápsula de la Universidad Marista sobre el Día Mundial contra la Depresión. Vamos a verla. Hoy conmemorando, recordando un poco el Día Internacional de Lucha contra la Depresión, pues vamos a hablar un poco de qué es este mal, ¿no? La depresión pues se cataloga como un estado de ánimo que en la mayor parte del día estamos bajoneados, ¿no? El DMS-5 nos dice que debemos de tener algunas características muy específicas, como la disminución en placeres o en cosas que nos llaman la atención de manera cotidiana. Hay un cambio de peso corporal, ya sea aumento o disminución de este. También puede haber cambios en los hábitos del sueño, ya sea que existe insomnio o hipersomnia. También puede haber fatiga, pérdida de energía o en ocasiones inclusive también una energía excesiva. Una persona deprimida tiene estas características de manera constante. Aquí hay que tener cuidado porque hay veces confundimos o pensamos que la depresión es sinónimo de tristeza. Y aquí sí me gustaría aclarar que la tristeza es un sentimiento normal. Todos los seres humanos en algún momento pasamos por la tristeza. Esta se puede dar por la pérdida de alguien o de algún objeto, por alguna situación en donde no nos adaptamos y nos sentimos tristes. Para que la tristeza se convierta en depresión, tienen que pasar mucho tiempo, muchas semanas. De hecho, podemos hablar de que existe la tristeza adaptativa, es decir, me siento triste, pero me adapto ante las situaciones. Y cuando hablamos de tristeza patológica, entonces ya estaremos hablando de una depresión. Hay también personas que sufren depresión en momentos como altibajos, es decir, se sienten deprimidos, de pronto hay periodos buenos, vuelven a deprimirse. Este estado de ánimo tan cambiante le podemos llamar distimia. No es una tristeza o no es una depresión prolongada. Aquí sugerencias, si te sientes mal, si te sientes triste, si notas que no tienes ánimo, si te das cuenta que de pronto pierdes el interés por las cosas que haces, busca ayuda. No estás solo, no estás sola, siempre va a haber alguien que te va a escuchar. Normalmente la depresión la vamos a trabajar con terapia psicológica y en algunos casos es necesario tomar medicamento. Muy importante la información que acabamos de ver en la cápsula, pero vamos a seguir con esta conversación y retomando lo que hablábamos antes de irnos del corte, hablábamos de la función de la terapia psicológica para tratar la depresión y en esto va dirigida la siguiente pregunta. Como familiares y amigos, ¿qué podemos hacer para ayudar a alguien que pueda estar padeciendo esto? Sí, claro. Es importante estar al pendiente y darnos cuenta de estas señales, lo que comentaba anteriormente de la pérdida de interés, de la desconexión, del dejar hacer muchas cosas. Como familiares es importante acercarnos a esa persona, preguntar qué está pasando, mostrar nuestro apoyo, ofrecerles esta parte de, bueno, vamos con algún psicólogo, vamos con algún psiquiatra, esta parte donde estamos para entenderlo, no solamente esta parte de, te veo mal, te mando con el doctor y después me desaparezco, ¿no? Sino esta parte de cercanía, esta parte
importante de entender que está pasando algo con él, ¿no? Esta parte de, pues es un ratito, se le va a pasar o ya en algún momento va a retomar sus cosas, ¿no? Entonces es importante estar al pendiente de ellos y acompañar en la cuestión emocional, acompañar cuando quieran hablar, cuando quieran expresarse, cuando quieran comentar lo que está pasando, porque muchas veces, incluso dentro de la familia, hay temas que no se tocan, ¿no? Hay situaciones que están hasta prohibidas, ¿no? No sé, murió la abuela hace un año y esta persona sigue todavía costándole trabajo aceptarlo, costándole trabajo expresar emocionalmente y de repente es como de, como familia no queremos hablar del tema porque fue muy doloroso y vamos a hacer como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, esta parte donde hay temas que se tienen que tocar, aunque sean dolorosos para la familia, para los amigos, para la pareja, y hay que acompañar y permitir la expresión de lo que está pasando con la persona que está sufriendo la depresión. Claro. Doctor Isaac, ya hablábamos antes un poquito sobre el suicidio y ¿qué protocolo tenemos que seguir si nos encontramos con una persona que se quiere suicidar? Bueno, este es un aspecto muy importante porque cuando cualquiera, no importa qué tipo de preparación se tenga, se pone en contacto con alguien que expresa que quiere morir o que quiere hacer algo para quitarse la vida, lo primero que hay que hacer es mantenerse acompañando a esa persona. Ese acompañamiento es muy importante y entonces hay que buscar que haya otros elementos de la red familiar que puedan también colaborar en ese acompañamiento y por supuesto derivarlo a la atención adecuada, ya sea en un centro de salud, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un médico, porque hay que darle tratamiento. No se debe, el protocolo mundial es que no se debe dejar solo. La persona que habla del suicidio hay que acompañarlo hasta que se encuentre una solución distinta desde él mismo hacia esa determinación. Claro, y ya hablamos también de un poco de la prevención, que sí se podía prevenir, pero ¿qué cambios de estilo, nuestro estilo de vida podemos hacer para seguir previniendo? Sí, claro. Algo muy importante es la comunicación. Creo que esta parte donde nosotros podamos expresarnos libremente, donde nosotros podamos participar, opinar, lo que decía hace rato de que todavía socialmente algunas emociones ni siquiera están como permitidas dentro de la naturaleza humana, dentro del comportamiento que tenemos que tener. A veces el enojo se ve también como mal en las mujeres, ¿no? De las niñas bonitas no se enojan, ¿no? Entonces, como esa parte de, como sociedad, ir evolucionando en la expresión emocional, como sociedad, ir comunicándonos cómo nos sentimos nosotros. Esta parte donde si un niño se le enseña desde muy chiquito a expresarse, ¿sabes qué? Me siento mal, ¿sabes qué? Me siento de esta manera, está pasando esto. Creo que es la manera en la que nosotros podemos prevenir, donde nosotros como sociedad, como institutos, como profesionales, podemos ir repercutiendo, ¿no? Enseñar este cambio de, ¿sabe qué? El que su niño diga que está mal y que usted lo escuche, lo atienda, le dé seguimiento, es algo que puede evitar que a futuro una situación se descontrole, ¿no? Obviamente la prevención es importante, pero va a haber situaciones en las que la genética, como decíamos, va a explotar en su momento y es mejor que la persona esté preparada y sepa sobre el tema y pueda expresarlo de manera anticipada, ¿no? O sea, no es lo mismo que de repente empiezo con la bipolaridad, como decía ahí, y de repente pasen 3, 4, 5 años en que nadie me ha apoyado o no ha habido algún tratamiento, a detectarlo de manera inmediata y vamos a acercarnos con un profesional de la salud. Claro. Ok, doctor Isaac, una pequeña conclusión para ir cerrando el programa. Bueno, yo creo que es importante que hay que seguir difundiendo todos estos datos, toda esta información, para que la educación de la población mejore. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que decía yo hace un rato, en forma particular, yo he estado tratando a personas con enfermedad depresiva por medio de la estimulación eléctrica con corriente de bajo voltaje, con estímulos eléctricos de bajo voltaje, con un resultado muy favorable, que además hay que tomar en cuenta que aun cuando ya ha habido un cambio en la sociedad, en que poco a poco van aceptando la sociedad a utilizar medicamentos de tipo psiquiátrico, porque antes era así como todo un rechazo, poco a poco se ha ido disminuyendo y la gente ya acepta más fácilmente
tomar los medicamentos, pero hay mucha gente que todavía no lo acepta. Y en esas personas justamente se les puede brindar este tratamiento de estimulación cerebral a través de estímulos eléctricos de bajo voltaje, y con rapidez se obtiene el mismo tipo de efecto que con medicamentos. Entonces, esto es algo que en la actualidad podemos usar. Entonces, bueno, no sé si puedo dar mi número de teléfono por si alguien del auditorio quisiera tener información sobre esto. El número al que pueden llamarme es el 4499600209. Yo directamente les contestaría, ya sea que me manden un mensaje de WhatsApp o por la llamada directa. Se puede hablar sobre esta nueva alternativa sobre el tratamiento de la enfermedad depresiva de esta manera, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor Isaac. Y Rodmi, igual nos podrías brindar un mensaje final, un mensaje breve final. Sí, claro. Es importante entender que todos como seres humanos en algún momento nos vamos a sentir mal, no vamos a estar siempre contentos, no vamos a estar siempre felices, pero cuando nosotros sintamos que esta tristeza o que estas sensaciones incluso hasta de vacío se presentan o se salen de control, acercarnos con nuestra familia, acercarnos con profesionales de la salud y aceptar que necesitamos ayuda. Creo que lo importante es aceptar que estamos mal. Como decía el doctor, existía mucho el rechazo a lo psiquiátrico, a lo psicológico, a la atención. Toda la gente sigue pensando, es que no estoy loco, es que no estoy mal. Y no, esta situación es perfectamente normal. Esta situación es, para eso están los profesionales de la salud, para ayudarnos a salir de esos momentos. Claro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Cuidando Mi Salud. Y muchísimas gracias, Pau, también por acompañarnos. Y muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Los esperamos en la siguiente semana de Cuidando Mi Salud. Yo soy Daniela Ortiz y nos vemos en la siguiente transmisión.